Hola a todos, soy Héctor J. Castro, autor de varias novelas de historia y aventura ambientadas en el siglo XVI, como El siglo de acero, Días de infierno y gloria y más recientemente Sol de sangre. Este breve comentario lo preparé para las jornadas de los tercios de 2021. Me lo volvieron a pedir para las jornadas de 2022 y además he tratado el tema con mayor o menor fortuna en entrevistas de diversa índole, por lo que he decidido grabarlo como Dios manda y subirlo a este canal porque considero que puede ser de interés para alguno de ustedes. El tema de la leyenda negra en la ficción es algo en lo que llevo insistiendo bastante tiempo, porque no es un tema banal, ya que a veces solemos olvidar el peso que la ficción puede tener en conformar nuestro imaginario colectivo. Pues si a un muchacho lo bombardeas con leyenda negra desde las novelas, las películas o los cómics, al final se la cree. Recuerdo además un caso que viene muy a propósito, que fue cuando yo presenté mi novela sobre María Pita y la defensa de La Coruña, en donde una señora que estaba entre los asistentes me dijo que ya había leído la novela, pero que el personaje de María Pita le había parecido raro, porque rezaba mucho, que parecía una monja. A esta persona le extrañó que la protagonista de la novela, aunque se trate de una labradora del siglo XVI, pues sea piadosa y defienda la religión. Porque esto es cosa de los malos, ¿verdad? De los curas, los inquisidores, de los malos de la película. Pero no de la heroína, claro. En fin, el caso es que esta pregunta de ¿por qué no hay novelas de los tercios españoles? Comenzó a rondarme la cabeza ya por el 2011-2012, cuando yo estaba metido de lleno, hasta el cuello, en los tercios y su mundo, e intentaba reunir toda la bibliografía que podía al respecto. Me encontré varios libros muy buenos de divulgación histórica, como de Pavía Rocroi, de Julio Albi de la Cuesta, o los de Geoffrey Parker, o las colecciones que editoriales como Edad o Almena ya empezaban a hacer. Pero en lo referente a la novela, solo tenía las aventuras del Capitán Alatriste, que estaban en boga por aquella época. Y casi todos hemos leído, además. Entonces fue cuando yo decidí embarcarme en el proyecto de aportar mi granito de arena para tapar ese hueco, el de las novelas protagonizadas por los tercios. Porque creo que es una deuda que los escritores españoles tenemos con los hombres de los tercios, y además es un hueco en la narrativa española muy difícil de entender, teniendo en cuenta el gran material que nos brindan las crónicas de aquellos soldados de los siglos XVI o XVII para escribir novela de aventuras. Porque si bien es cierto eso que dicen de que no hay palmo de tierra sin una tumba española, pues lo mismo podría decirse de las ondas del mar, ¿no? Ese mar que los españoles navegaron del uno al otro confín. Pero no se ha hecho. No ha habido una generación de autores que se dedicaran a ello. Puedo poner, un ejemplo que creo que encenderá una lámpara sobre muchos que me darán la razón. Y es que yo recuerdo una colección que había en mi casa, de la editorial Bruguera, que yo disfruté mucho de joven, que era de grandes clásicos de aventuras, y en las que venían pues Julio Verne, Alejandro Dumas, Walter Scott, Paul Feval, Emilio Salgari, Stevenson, etc. Yo me di cuenta con los años, esto lo vi con los años, que no había autores españoles, ni ninguna novela protagonizada por españoles. Entonces me di cuenta de que en España, en el siglo XIX, que es el gran siglo de la literatura de aventuras, el que sentó las bases de lo que sería la novela de aventuras posterior, y también el cine, pues el cine clásico utilizó estas mismas bases, los lectores españoles asimilaron los temas, los personajes, las ideas de todos estos autores extranjeros. Todo lo venido de fuera. Por supuesto, con la leyenda negra anticlerical que esto traía, pues estos autores románticos, en su mayoría franceses e ingleses, y muchos de ellos masones, enemigos número uno de la hispanidad, traían ideas jacobinas e ilustradas de esa paleoizquierda salida de la Revolución Francesa, que atacaban directamente lo que España de los siglos imperiales representaba, que es la fe católica, el monarca, la espada, el ideario de Carlos V y de Felipe II. Por ello, la idiosincrasia de los soldados españoles no encaja en esta mentalidad ilustrada. En las obras de estos autores extranjeros, los españoles son los malos. Los nobles, los tiranos malvados, los inquisidores son torturadores fanáticos, o los conquistadores son genocidas sádicos. España representaba la opresión y el mal contra esa nueva libertad romántica
que en realidad no era otra cosa que falso oropel. Con Napoleón o posteriormente el imperio colonial británico tenemos la prueba fehaciente, ¿no? La clave es que si como España dictaminó las modas en los siglos XVI y XVII, en el siglo XIX quienes dictaminaban las modas eran Francia e Inglaterra. Entonces los españoles, en vez de defender una literatura propiamente española, de tradición cervantina, nos tragamos toda la literatura extranjera y la dimos por buena. Y así los mosqueteros de Dumas sustituyeron en el imaginario colectivo a los tercios de Flandes. Los corsarios de Salgari sustituyeron a nuestros corsarios. Los exploradores de Verne sustituyeron a nuestros navegantes y descubridores. Aceptamos a los héroes extranjeros y enterramos a los nuestros. Y así seguimos hoy en día. No se arregló esto en el siglo XX. Y para mí es realmente una incógnita cómo durante el franquismo, cuando se defendieron de nuevo esos valores de la España del siglo de oro, tampoco salió una generación de novelistas de los tercios. Los novelistas de aquella generación, Agustín de Foxá, Tomás Borrás, Cela, Díaz Santos, bueno, muchos, se dedicaron a otras cosas. Mi teoría es que esta gente, que venía de vivir una guerra tan cruel como la guerra civil, pues no le apetecía escribir sobre guerreros y batallas, cosa, por otra parte, cabal y comprensible. Así que durante los años 50, 60 y 70 se siguieron editando Los Tres Mosqueteros, El Corsario Negro, etc. Hay infinidad de ediciones impresas en España durante esos años. Y después, a partir de los 80, como todo lo que oliera a glorias imperiales, pues se relacionaba directamente con el franquismo más casposo y reaccionario, pues los tercios quedaron, si cabe, más sepultados todavía en nuestra narrativa. En ese tiempo puede encontrarse alguna novela sobre personajes del XVI, La Conquista, Colón o alguna cosa así, pero dispersa y poco afortunada, a excepción de las de don Néstor Luján, que son deliciosas. Y además se ve una leyenda negra muy arraigada ya. Vemos novelistas españoles que ya escriben de un Felipe II tiránico y loco, que dan una visión terrible de los conquistadores o la Inquisición, en fin, que los españoles no solo nos tragamos la leyenda negra extranjera, sino que a partir de los años 80 y 90 la impulsamos aún más. Llegó entonces mediados de los 90 y algo cambió. Salen Las aventuras del capitán Alatriste, de Arturo Pérez Reverte. Creo que la primera novela moderna que tiene por protagonista a un soldado de los tercios. Por fin alguien se atrevía a escribir sobre estos hombres sin temor a ser tachado de franquista o lo que fuera. Y es una obra con numerosos aciertos, y que tiene el gran valor de que sirvió para introducir a mucha gente en el mundo de los tercios. Pero, si se estudia a fondo el siglo de oro, como yo llevo haciendo desde hace años, se descubre que el capitán Alatriste tiene trampa. El protagonista Diego Alatriste es un personaje falseado, impostado, que no responde a la realidad histórica de los soldados españoles del XVII. Es un personaje ateo, no va a misa, pasa de la religión, y esto es algo inconcebible para la época. Arturo Pérez Reverte, que es un tipo inteligente, creo yo, sabía que haciendo un personaje católico, un soldado de los tercios con todas sus consecuencias, no sería comercial, porque la leyenda negra estaba muy arraigada en la ficción. Y yo imagino que él quería, cosa razonable, vender libros. Así que la parte de la espiritualidad queda artificiosamente eliminada en Alatriste. No solo eso, sino que sus protagonistas ven la religión con cinismo, con una distancia que no es creíble históricamente, porque esa distancia solo la da el tiempo, y no se puede describir el círculo estando dentro de él, ¿no? Hay que salir del círculo para verlo en perspectiva. Con lo cual, Alatriste es un personaje imposible para la época, porque su mentalidad no existía en el siglo XVII. La religión, en general, está tratada en esa obra de una manera muy leyenda negrista, infantil y maniquea, que a mí no me convence y con la que no estoy de acuerdo. Para mí, Reverte, en este caso, está más cerca de la leyenda negra que de la defensa de la hispanidad. Opinión personal. Y a mí me ha influido el Alatriste en mis primeras novelas, mucho, pues tiene cosas que están realmente bien. Pero me he ido alejando de su sombra a medida que iba estudiando y conociendo más. Cuando leía a Menéndez Pidal en su Historia de la España de Felipe II y a Gregorio Marañón y el estudio que hizo del Toledo del Greco o a Enrique Larreta en su Ávila de los Caballeros, recuerdo que me quedé prendado de esa España mística y heroica de la que hablaban, esa España de los hidalgos pálidos y enjutos, férreos y austeros, caballeros de la mano en el pecho, que se lanzaban a conquistar imperios en nombre de Dios y del rey, intransigentes, esos caballeros de genio contradictorio, que defendían sus fueros y a la vez al soberano, que defendían la libertad y a la vez la Inquisición.
y me di cuenta de que esa era la España del siglo de oro, y esos eran los hombres de los tercios. El concepto del honor en el siglo XVI no se puede separar de la religión. Calderón lo dice muy claro: el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Con lo cual, el honor y el alma son cosas inseparables. Con esto entendemos cosas que se decían en la época y que hoy resultan difíciles de comprender para el lector profano, como eso de ganar el cielo a cuchilladas. Claro, pelear por la religión era algo honorable, y si favorecía el honor, favorecía el alma, y viceversa. En fin, por supuesto, no toda la sociedad respondía a estos ejemplos. Tanto en la literatura como en las crónicas nos encontramos tanto al hidalgo dispuesto a morirse de hambre por no perder la honra, como al pícaro dispuesto a perder la honra por no morirse de hambre. Pero hasta en estos dos personajes antagónicos vemos un nexo en común, y es la preocupación por la salvación del alma. Lo vemos tanto en don Rodrigo Manrique como en Lázaro o el buscón don Pablos. Esto es esencial para los españoles de entonces, para todos, y para los soldados aún más. Para demostrarlo tenemos muchos ejemplos de soldados que en sus últimos días ingresaron en un convento: Diego Duque de Estrada, Tiburcio de Redín, Alonso de Contreras, e incluso los dos mitos literarios españoles por excelencia, Don Quijote y Don Juan, se preocupan por la salvación de sus almas y sus pecados pretéritos antes de presentarse ante el tribunal de Dios. Por lo tanto, creo que no se ha cuidado debidamente en la narrativa la urgencia de llevar a los tercios al gran público, de hacer comprender su idiosincrasia, llena de contrastes y problemas. Muchas veces veo a gente en las redes decir que qué buenas películas podría hacer Hollywood sobre hazañas españolas. Y claro que sí, pero ¿por qué no las hace? Pues porque sus protagonistas, los que se suponen los buenos, habrían de ser católicos, y esto choca directamente con los postulados de la leyenda negra. Podemos ver cientos de ejemplos de obras literarias o cinematográficas que tienen trazas de leyenda negra, de indigenismo o de comecocos anticristiano y antioccidental, sobre todo a partir de los años 70. Pues La Misión, El nombre de la rosa, o esa abominable 1492 con Gerard Depardieu, que da asco, y tantas otras. Y reparen ustedes si es fuerte esta leyenda negra anticatólica que hoy, en pleno auge del Black Lives Matter y del hacer películas o series de personajes negros, en el Imperio Español tienen un montón de ellos para elegir y hacer, como Juan Latino, por ejemplo, o muchos otros, pero no los hacen. ¿Por qué? Porque eran católicos. Yo confío, no obstante, en que una nueva generación de escritores, entre los que humildemente me incluyo, y también guionistas, dibujantes y cineastas, ¿por qué no?, podamos crear al fin la narrativa de los tercios y su mundo, tomando el modelo decimonónico de novela de aventuras o de capa y espada, pero sacudiéndonos de complejos y de mitos negrolegendarios, y enarbolemos orgullosamente esa bandera de luces y sombras que, como todos los hombres a lo largo de la historia, los de los tercios también han tenido. Pero para ello debemos convertir en luces lo que durante mucho tiempo se nos ha dicho que eran sombras. Con esto quiero decir que nuestros protagonistas han de defender la fe, el honor en su concepto calderoniano y el espíritu de conquista, porque sin esas tres cosas no se hubiera derrocado al Imperio Mexica, no se hubiera vencido en Pavía o en Lepanto, ni se hubiera viajado hasta el fin del mundo y derrotado, por ejemplo, a los japoneses en los combates de Cagayán. Y creo que todos estos motivos son más que suficientes para sentir orgullo, con la misma prerrogativa de la que goza hoy en día el Imperio Romano en el imaginario colectivo, a pesar de ser conocidas sus violencias, conquistas y desmanes. No en vano, España es el Imperio Romano de la modernidad, pese a quien pese. Además, ¿a quién tenemos que rendir cuentas, al fin y al cabo? ¿A los luteranos? ¿A los calvinistas? ¿A los musulmanes? ¿A los ateos? Por favor, como dije al principio, los novelistas españoles tenemos una deuda con esos hombres que dieron significado a la palabra aventura, y para saldarla hay que ser los más respetuosos posibles con la realidad histórica de su tiempo. Porque esto también es una batalla cultural, y hay que lucharla, sin mentiras ni exageraciones ni leyendas rosas, porque no hace falta, pero sin miedo y sin complejos.